Bueno, en este video te voy a presentar un otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un libro bastante interesante y raro el género al cual pertenece, o por lo menos no tan conocido. Es este libro, se llama Ida y Vuelta, y el autor es Antonio José Hernández Navarro. Es una obra vieja, el libro es de 1946, por eso tiene ya sus años. Y es un texto que cuenta la experiencia del autor en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial como miembro de la División Azul. Así que bueno, más que presentar el libro, en realidad va a ser presentar este subgénero, por así decirlo, literario, pero en un primer momento, como para ponernos un poco en ambiente o en tema, voy a contarte un poco sobre la Guerra Civil Española, cómo se formó la División Azul o qué fue la División Azul. Voy a usar también o contarte un poco el análisis que ha hecho de este libro y de otras obras más sobre la División Azul, un autor español, en base a un texto académico que se publicó o de un autor que pertenece a la Universidad de Salamanca y analiza un poco estas literaturas. Y bueno, finalmente contarte algunos pocos datos sobre este libro, ¿no? Así que bueno, arranquemos. Bueno, supongo que ya saben que la Guerra Civil Española fue una guerra feroz que ocurrió en España. Duró desde julio de 1936 hasta abril de 1939. Cuando finaliza la guerra en abril del 39, bueno, finalmente termina ganando el bando nacional, y a partir de ese momento Francisco Franco se transforma en gobernante de España, en dictador en España, y él gobernó España como dictador hasta fines de 1975, cuando finalmente muere. La guerra fue feroz en España, hubo cerca de 500.000 muertos, no se sabe con exactitud el número, la cifra, pero aproximadamente unos 500.000 muertos, y muchas ciudades de España quedaron totalmente destruidas y se peleó con una ferocidad impresionante. Bueno, en la guerra se enfrentaron a 22 bandos. Uno fue el bando republicano, que estaba apoyado sobre todo por los partidos o los sectores de izquierda en España, bueno, por los comunistas, anarquistas, etcétera, y con todo el punto de vista internacional, con el apoyo de la Unión Soviética y sobre todo de las brigadas internacionales, que eran agrupaciones de combatientes, sobre todo comunistas o bueno, de izquierdas, que iban a pelear de forma voluntaria por el bando republicano, ¿no? Hay mucho escrito sobre estos grupos, eh, sobre las brigadas internacionales. Acá, por ejemplo, tengo un libro que en algún momento también lo voy a presentar porque es un libro muy interesante, ¿no? Las brigadas internacionales que lucharon en España. Así que ese fue uno de los bandos, y el otro bando que se enfrenta en la guerra civil es el bando nacional, en el cual, bueno, agrupaba a todos los partidos de derecha de España, bueno, incluía obviamente la Falange Española, los carlistas, la misma Iglesia Católica que apoya al bando nacional. Hay que tener en cuenta que dentro de la guerra civil, incluso también todo lo que fue la persecución que sufre la Iglesia Católica en los territorios controlados por los republicanos fue tremendo. La cantidad de gente que murió por el simple hecho de ser católica, ¿no? Y de hecho, bueno, una vez que han pasado los años, la Iglesia ha declarado mártires a muchos de las personas que han muerto en España durante la Guerra Civil, con lo cual la persecución a la Iglesia fue feroz, y eso hizo, bueno, que la Iglesia apoyara al bando nacional. Y desde el punto de vista internacional, también el bando nacional fue apoyado por Alemania e Italia, obviamente, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y no contó tanto apoyo internacional, o sea, no hubo brigadas internacionales como si hubo para apoyar a los republicanos. No hubo brigadas nacionales que apoyaran al bando nacional, pero sí hubo casos puntuales de personas que se enrolaron, extranjeros que se enrolaron para pelear del bando nacional, ¿no? Del lado de la derecha, por así decirlo. Acá yo, por ejemplo, tengo también un libro que en algún momento voy a presentar de un inglés que se llama Peter Kemp, que se llama el libro Legionario en España. Él era un inglés protestante, nada que ver por ahí con la España católica, protestante, que fue a luchar del lado nacional, ¿no? Bueno, la cuestión es que estos dos grupos, o estas dos sí, divisiones que hubo en España, se terminaron enfrentando en esta guerra feroz. La guerra terminó en abril del 39, y a los pocos meses inició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, Alemania obviamente invade Polonia, invade después Bélgica, Holanda, y ocupa Francia.
Y cuando ocupa Francia se produce un encuentro entre el general Francisco Franco, español, gobernante de España, y Hitler. Y ellos se encuentran en un pueblito francés que se llama Endaya, que queda justamente en la frontera entre Francia y España. En este encuentro, bueno, obviamente que se encuentra Franco con su ministro de Relaciones Exteriores, que era Serrano Suñer, y Hitler con su ministro de Relaciones Exteriores, que era von Ribbentrop. En este encuentro, que se produce el 23 de octubre de 1940, Hitler intenta lograr de que España también se metiera en la Segunda Guerra Mundial del lado, obviamente, del eje, ¿no? Lo cierto es que al final esto no termina sucediendo. Dicen que la reunión duró como 7 horas y que las discusiones fueron muy arduas. España obviamente que había quedado arruinada después de la guerra civil. No solamente tuvo los 500.000 muertos, sino como nos dije recién, un montón de ciudades habían quedado destruidas, la industria, el campo paralizado, etcétera, con lo cual la reconstrucción que tenía que hacer España de su propia economía era enorme, la tarea era titánica, con lo cual España no podía meterse tan fácilmente en una guerra porque estaba arruinada económicamente. Y aparentemente Franco le pide a Hitler, a condición de que se metan en la guerra, le pidió una serie de condiciones que fueron por ahí demasiado grandes, o por lo menos los alemanes no están dispuestos a darlas. La cuestión es que finalmente España no se mete en la guerra. Tampoco fue neutral, porque en realidad España después tuvo la condición no de neutral, sino de no beligerante, ¿no? España estaba del lado de los alemanes y de Italia, pero no como combatiente, diríamos, ¿no? La cuestión es que, bueno, cuando en 1941 Hitler invade la Unión Soviética, se produce la famosa Operación Barbarroja, en la cual cerca de 2,5 millones de soldados alemanes invaden la Unión Soviética. eh, Hitler presiona a Franco, o en realidad los alemanes venían pidiéndole a Franco que les devolvieran el favor los españoles a los alemanes por el apoyo que Alemania le había dado al bando nacional durante la Guerra Civil Española. Lo cierto es que ni bien se produce la invasión de Rusia, a los pocos días se anuncia públicamente en España la formación de un cuerpo de voluntarios españoles que iban a luchar por Alemania en contra de la Unión Soviética. Entonces ahí es cuando se produce, o surge, mejor dicho, esta división de voluntarios españoles que van a luchar por Alemania en contra del comunismo, en contra de la Unión Soviética. Y esto es lo que se conoce como División Azul. En realidad la división, el nombre de esta división era la 250, División de Infantería del Ejército Alemán. También se la llamó División Española de Voluntarios o División Azul. Una particularidad que tuvo esta división es que esta división perteneció al ejército alemán y no a la CSS. En realidad, del lado de Alemania pelearon miles y miles de voluntarios de otras nacionalidades. La mayor parte o todos esos voluntarios en realidad fueron aglutinados o reclutados por la CSS, que eran el ejército, por así decirlo, del partido nazi. Con lo cual hubo miles de franceses, de belgas, holandeses, dinamarqueses, suecos, noruegos, etcétera, que pelearon por medio de la CSS o dentro de la CSS en contra de la Unión Soviética, sobre todo en contra del comunismo, ¿no? Lo que fue la Guerra del Este. Pero los españoles tuvieron la particularidad de pertenecer al ejército alemán. En realidad ahí los alemanes hicieron una excepción, por así decirlo, porque nadie que no fuese alemán podía pertenecer justamente al ejército alemán. Por eso siempre los extranjeros eran reclutados dentro de la CSS, ¿no? Pero se hizo esta salvedad. Y aparentemente Franco o el gobierno español no quería que los españoles formaran parte de la CSS. Así que se hizo esta salvedad y los españoles pasaron a ser parte del ejército alemán, ¿no? Fue una situación excepcional, por así decirlo. La cuestión es que se forma una división a los pocos días de que se anuncia el reclutamiento o la formación, mejor dicho, de esta división voluntaria de infantería. Los españoles o muchos españoles fueron en masa a enrolarse para luchar en contra del comunismo. La cuestión es que bueno, se forma una división de infantería eh, que llegó a tener o en la cual llegaron a pelear unos 50.000 españoles, casi 50.000 españoles, incluidas incluso 146 mujeres que fueron como enfermeras a la Unión Soviética, apoyando justamente la división de españoles. Inicialmente la división tenía 18.000 soldados voluntarios y obviamente se llega a 50.000 en total porque
a medida que fue pasando el tiempo, obviamente que se fueron produciendo bajas y mucha gente tenía que ser ya sacada del frente después por ahí de un año, año y medio de lucha, etcétera, y se iban renovando, por así decirlo, los distintos batallones, ¿no? Con lo cual la división tenía numéricamente eran 18.000, pero esa renovación que se fue haciendo de las plazas, de los lugares, fue haciendo que al final llegaran hasta 50.000 hombres, ¿no? Finalmente esta división pelea desde 1941, desde octubre más o menos de 1941 hasta 1943. En 1943 van a ser repatriada la división azul, va a ser traída nuevamente a España. ¿Por qué se produce esto? Porque, bueno, en primer lugar los aliados venían presionando ya con mucha fuerza sobre España para que retirara a estos españoles del frente ruso, bueno, sobre todo Estados Unidos, obviamente, y Gran Bretaña. Y por otra parte, también esto coincide con el cambio de ministro de Relaciones Exteriores que hubo en España. Serrano Suñer va a ser reemplazado por otro ministro que se llamó Francisco Gómez Jordana Sousa. Y Jordana Sousa, o Gómez Jordana Sousa, decía que había que retirar lo antes posible a la división azul del frente ruso, ¿no? Como para que no quede tan comprometida la situación española frente a las naciones aliadas. La cuestión es que, bueno, terminan siendo repatriados todos los españoles y finalmente hubo un grupo de, de españoles que se negaron a volver a España y que querían seguir combatiendo. Entre más o menos unos 1.500 y 3.000 españoles se niegan a volver y ellos se quedan para seguir combatiendo en contra de la Unión Soviética, en contra del comunismo, y se termina formando un grupo menor, obviamente, de españoles que pasó a ser conocido como la Legión Azul, ¿no? La División Azul fueron estos casi 50.000 españoles y la Legión Azul es la que queda de 1943 a 1945 luchando en favor de Alemania. Así que bueno, esa fue la Legión Azul. De hecho, muchos españoles van a quedar combatiendo hasta último momento. Incluso hubo españoles que terminaron defendiendo la Cancillería de Hitler, ¿no? Los últimos días de la guerra. Así que bueno, es muy interesante la historia de la División Azul, sumamente interesante. Y uno, bueno, en algún sentido la ve, sin ser español, la ve como algo, una historia más cercana, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que fue de los relatos que es sobre la Segunda Guerra Mundial, uno lo ve como algo mucho más cercano, ¿no? Bueno, hay un estudio, cuando yo terminé de leer esta obrita, y de vuelta, buscando información un poco sobre el autor y sobre esta obra, encontré un texto muy interesante escrito por un académico, por un estudioso, que se llama Jesús Guzmán Mora. Él pertenece a la Universidad de Salamanca y publicó un artículo muy breve, de unas 10 páginas más o menos, que se llama La División Azul Novelada, los casos de ida y vuelta, que es justamente la obra que yo estoy presentando ahora, ida y vuelta de Antonio José Hernández Navarro, que fue publicada en 1946, y División 250 de Tomás Salvador, que es otra obra, bueno, esa fue publicada en 1954. Es otra obra que yo no he leído, así que de esa obra no voy a hablar, pero bueno, este autor analiza un poco lo que fue la literatura divisionaria, la literatura sobre la división azul, a partir de los casos o de los ejemplos de estas dos obras concretas, ¿no? Este artículo que se descarga de internet, yo después les voy a poner el link en la descripción del video como para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Es un artículo breve, pero muy interesante. Fue publicado el artículo en la revista de Filología Románica, en bueno, el volumen 33, en el año 2016. Y esta revista bueno, se dedicó, todo el volumen se dedicó justamente a ver los reflejos de la Segunda Guerra Mundial en la literatura y en las artes, ¿no? Así que bueno, tiene un montón de artículos distintos. Uno de ellos es este artículo de Jesús Guzmán Mora, que analiza la literatura de la División Azul. Y él nos cuenta que a grandes rasgos, bueno, en primer lugar el artículo es muy interesante porque tiene una especie como de catálogo de todos los libros y las obras que se han publicado sobre la División Azul. Entonces es bastante interesante ver ese catálogo porque de hecho yo, por ejemplo, no conocía muchísimos de los libros que menciona él, no los conocía. De hecho, en Argentina por lo menos es bastante difícil conseguir estos textos, pero usando ese catálogo, por así decirlo, o ese listado que él nos ofrece, pude encontrar, por ejemplo, otro libro sobre la edición azul, así que en algún momento, bueno, también lo presentaré más adelante.
Pero bueno, es interesante porque en primer lugar nos ofrece un catálogo de toda la literatura que hay sobre este género, o sobre este subgénero, por así decirlo, de la literatura española, ¿no? Y él nos cuenta, cuando analiza un poco estos textos de la edición azul, rescata varios aspectos que yo los voy a contarlos así rápidamente. En primer lugar, un poco la idea de, de los españoles, porque los españoles se enrolan en esta, como voluntarios en este cuerpo que va a pelear en favor de Alemania y en contra de la Unión Soviética, ¿no? Ellos consideraban, por lo menos lo que argumentan las personas que pertenecieron a la División Azul, que la idea de estos españoles era un poco devolver la visita que habían hecho los soviéticos en España durante la Guerra Civil Española, ¿no? A ojos de los españoles, por lo menos del bando que peleaban en el bando nacional, los culpables de la Guerra Civil Española había sido la Unión Soviética, ¿no? Bueno, de hecho la Unión Soviética no solamente, digo, lo he hecho recién, estuvo presente, por así decirlo, apoyando al bando republicano con armamento y muchísimas cosas más, entrenando a los españoles, etcétera, sino que los españoles la veían como culpable de justamente la introducción del comunismo en España, ¿no? Con lo cual, en algún sentido, los españoles querían devolverle la visita que los rusos habían hecho a España, devolvérsela a ellos en Rusia, ¿no? Em, bueno, un poco también el motivo que nos cuenta este autor, Guzmán Mora, sobre por qué tantos españoles se largaron a escribir sobre sus experiencias en Rusia y peleando dentro de la División Azul, es un poco evitar, por así decirlo, que las hazañas de estos españoles o que las experiencias de vida de estos españoles no caigan en el olvido. Hay que tener en cuenta que la División Azul, más allá de que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, eh, todos los regímenes de derecha o las dictaduras de derecha habían desaparecido de Europa, y el único país que seguía teniendo una dictadura de derecha era España, la dictadura del general Franco. Con lo cual España se encontró en una situación muy anómala, por así decirlo, dentro del concierto internacional, después posterior a la Segunda Guerra Mundial, el general Franco, o el gobierno español, trató en distintos momentos como de desligarse en algún sentido de la División Azul, ¿no? Eh, con lo cual muchos españoles se vieron, o muchos ex divisionarios se vieron un poco compelidos o movidos a escribir sobre sus experiencias, justamente para que el público español o la sociedad española no olvidara las hazañas que habían hecho algunos compatriotas de ellos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente que los vaivenes de la política internacional, un poco, digo, la relación del gobierno con esta gente fue dependiendo un poco de los vaivenes de la política internacional. Por momentos España, cuando empieza por ejemplo la Guerra Fría, España que estaba muy mal vista por todas las naciones europeas, particularmente Inglaterra y Estados Unidos, España empieza a ser un poco mejor considerada, porque en definitiva España había luchado en contra del comunismo y había vencido al comunismo en territorio español, con lo cual este nuevo enemigo que se enfrentaba a Occidente, que era la Unión Soviética o el comunismo en Europa del Este, bueno, España resultó que al final no era tan malo el régimen español como había sido unos años antes, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, básicamente el gobierno español trató de desligarse, por así decirlo, un poco de este grupo de gente que había combatido durante la Segunda Guerra Mundial, y un poco estas personas escriben unas memorias o sus experiencias, muchas veces en forma de novela, contando esto como para que no sean olvidados, ¿no? Y el autor cuenta que, citando en realidad a otra persona, que hay una especie como de similitud en el estilo y en el contenido de todas las personas que escribieron sobre la División Azul. Dice que en general es una prosa muy directa, que está a medio camino entre el periodismo y la crónica, que hay un mínimo de preocupación estilística. De hecho, en realidad este libro de ida y vuelta eh, creo que comparte todas estas características, ¿no? Hay una retórica fascista muy marcadamente de derecha, etcétera, y que en general se resaltan mucho las virtudes de la raza hispánica, ¿no? De hecho, el personaje principal de esta novela, ahora después lo voy a contar, todo el tiempo está hablando un poco de las virtudes españolas, ¿no? De la raza hispánica en general. Hablando de hacer imperio, etcétera. Tiene un lenguaje
que remite, por así decirlo, mucho a la historia española, de cómo España llegó a ser un imperio, de cómo España, los soldados españoles o los tercios españoles siempre estuvieron luchando en todas partes de Europa, etcétera. Así que bueno, en general eso es una nota que comparten los distintos autores, ¿no? Normalmente estos libros pertenecen a la ficción, es decir, no suelen ser escritos como una forma de autobiografía, sino que muchas veces son escritos como una forma de novela, pero obviamente los autores sacan las experiencias en base a lo que a su propia experiencia de vida, ¿no? Cuentan un poco también sobre el conocimiento del ruso real. Es algo, bueno, que lo han hecho todos los autores, ¿no? Frente a esa Rusia ideal, entre comillas, cuando ellos salen de España quieren ir a aniquilar a la Unión Soviética, pero después se encuentran con el ruso real, que en realidad el ruso real era también, por así decirlo, un esclavo de ese régimen stalinista, que era un régimen sanguinario, con lo cual al final ellos también entablando muy buenas relaciones en general con la población rusa y los españoles que pelearon en la Unión Soviética, en general fueron sumamente respetuosos de la población civil. Esto incluso dicho por personas que terminaron siendo desertores o que terminaron siendo críticos de la División Azul. En general se reconoce que los españoles fueron sumamente humanitarios, por así decirlo, en el trato que le dieron a la población rusa, ¿no? A los civiles rusos. Bueno, después hay otros elementos comunes a toda esta literatura, que es un poco la idealización de la batalla, y el tema, bueno, también del amor femenino, ¿no? Todas las historias que cuentan, o por lo menos que cuenta este autor, respecto de las andanzas que tiene su personaje principal, que se llama Agustín, las andanzas que tiene con todos los amoríos que va teniendo a lo largo del camino, o en ese año y medio que él estuvo fuera de España, es algo típico de esta literatura, pero en parte yo también calculo que eso se entiende porque estos libros fueron, o estas vivencias, fueron hechas por jóvenes que tenían entre 18 y 22, 23, 24 años, ¿no? Obviamente que también hubo gente más grande, pero en general eran esas edades. De hecho, el autor, cuando estuvo formando parte de la edición azul, era un joven de 20, 22 años, ¿no? Con lo cual, todas esas historias, por así decirlo, un poco exageradas sobre la conquista del amor de mujeres y sobre la idealización de la batalla o de la guerra y las causas por las cuales pelean, etcétera. Bueno, un poco me parece también responde a el perfil, por así decirlo, de las personas que han tenido esas experiencias, ¿no? Bueno, y después hay otro tema, el autor, en concreto Antonio José Hernández Navarro, tiene algunos comentarios despectivos o que hoy consideraríamos discriminatorios, ¿no? Respecto a algunos grupos de personas, que obviamente yo no lo comparto eso, pero bueno, eso se entiende, o por lo menos uno intenta entenderlo porque es un libro escrito en 1945, ya hace más de 70 años, y en un contexto, en un mundo que claramente no es el de hoy en día, ¿no? O por lo menos que no tiene los parámetros y la forma de pensar que tenemos hoy en día, ¿no? Así que bueno, yendo un poco en concreto a lo que es en sí misma esta obra, la obra en realidad es una novela, pero es una novela engañosa, por lo menos para mí no es tan novela, sino que está medio camino entre la novela y la autobiografía, diríamos, ¿no? Porque en realidad el autor, Antonio José Hernández Navarro, eh, bueno, perdón, antes de comentar eso, les cuento que yo tengo justo la primera edición que salió en 1946, publicada por una editorial española, Luis de Caralt. Después se han hecho otras ediciones del libro en otras editoriales también españolas. eh, y no es un libro fácil de conseguir para nada. De hecho, es un libro bastante raro, difícil de conseguir. Me he fijado en alguna página muy conocida de compraventa de libros y demás, o de artículos nuevos y usados, y solamente había 2 ejemplares, o sea que es muy difícil de conseguir. Pero bueno, al que le interese por ahí leer sobre este tipo de literatura, vuelvo a lo mismo, ¿no? La idea está del artículo de Jesús Guzmán Mora. Pueden ahí encontrar una especie de listado de catálogo de todos los textos que se han publicado sobre la División Azul, y hay algunos que son mucho más fáciles de conseguir que este puntual, ¿no? Bueno, entonces contándoles un poco, Antonio José Hernández Navarro no lo relata el texto, o no escribe el texto,
como memorias propias, diríamos, sino que él inventa un personaje que se llama Agustín, que es el que, bueno, describe obviamente todo a lo largo de esta novela. Pero en realidad, y ahora después al final le voy a leer una parte en la cual vemos que en realidad no es tan una novela, o que este Agustín en realidad en algún sentido refleja un poco las experiencias de él, ¿no? Él dice en la introducción: empezaré por decir que mi libro es una novela de la División Azul. Hay un protagonista al que llamo Agustín a secas, y al que no presento más que como falangista, joven y universitario. Podría haberse llamado Pedro, Juan o Francisco, siempre que no hubiera dejado de reunir en su persona estos tres calificativos limpios, ¿no? Que era falangista, que era joven y que era universitario. El protagonista es no un hombre determinado, sino un hombre cualquiera, representativo idóneo de una generación. Lo que en mi novela piensa, dice y hace Agustín no es ni biografía ni anécdota, es, es modo de pensar, de decir y de hacer de los que combatieron en Rusia ante un enemigo que aún permanece en pie y al que aún no han renunciado a derrotar. Bueno, él dice entonces que este Agustín no es una biografía, ¿no? Mi novela es la historia de una gesta española de la que la patria nunca podrá dejar de sentirse orgullosa. Y bueno, ahora les voy a leer la última parte de la novela, en la cual en el epílogo, la última carilla de la novela, él dice, bueno, ha vuelto este personaje Agustín, obviamente va a combatir a Rusia, fue herido en Rusia, estuvo un año y medio combatiendo, etcétera. Al final termina siendo repatriado a España. Cuando vuelve a España, bueno, cuento un poco, justo llega para la Navidad de 1943. Cuando vuelve a España, al poco tiempo después, al final se decide a escribir su historia en Rusia, y dice, justo es el último párrafo, el último párrafo de la novela, ¿no? Vuelve a sentarse y tomando una cuartilla comienza una carta. Madrid, 7 de junio de 1943. Querida mía, acabo de decidirme a escribir una novela de mi guerra en Rusia, una novela de mi división. Se llamará Ida y Vuelta. El tema es, bueno, puntos suspensivos, ¿no? Con lo cual, en realidad, este personaje Agustín termina volviendo a España, sentándose para escribir una novela que cuenta su experiencia en Rusia y que se va a llamar Ida y Vuelta. Con lo cual, en realidad, eh, si bien este texto, por así decirlo, o este género, uno lo considera una novela, en realidad yo creo que está a medio camino entre lo que es una novela y una especie de autobiografía, ¿no? Este personaje Agustín evidentemente representa todas las vivencias y las experiencias que tuvo este personaje Agustín, en realidad fueron probablemente las que tuvo Hernández Navarro, ¿no? El propio autor. Bueno, y él dice después en la introducción, dice, y vayan o no estos hechos contra el viento y la marea actuales, estoy convencido han de subsistir, y la presencia española en Rusia frente al comunismo, los miles de muertos nuestros y por nosotros, es ya un trozo de la historia militar española, y nuestra historia militar subsiste y nos obliga, nos valora y nos permite llevar la cabeza alta para no inclinarla más que ante Dios, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que la historia, la experiencia de la División Azul en tierras rusas es impresionante, ¿no? Lo que ha hecho la División Azul ha sido una cosa increíble. Incluso los alemanes hoy en día también, siempre, han destacado el carácter y el valor del soldado español luchando contra la Unión Soviética, ¿no? Hay algunos incluso aspectos que son realmente increíbles que hicieron los españoles, ¿no? Cuando estos 18.000 voluntarios iniciales van a entrenarse a Alemania, los terminan llevando hasta Polonia, y finalmente, por falta de medios de transporte, ellos terminan caminando 1.000 kilómetros para llegar hasta el frente ruso, al lugar al que finalmente iban a combatir, con lo cual tuvieron que caminar aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros por día. Fue una caminata extenuante. Así que realmente hay un montón de aspectos que son sobrecogedores, ¿no? Respecto del valor de los españoles, demostrado por los españoles en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso, por ejemplo, este personaje Agustín cuenta de una de las batallas
más furiosas. Hubo muchísimas batallas en las cuales los españoles mostraron un arrojo y un valor increíble. Hubo una batalla, me estoy fijando el nombre porque ahora no me lo acuerdo, ¿no? Posad, la batalla de Posad, en la cual él cuenta que, bueno, mientras que estuvo en el hospital, él a las 3 semanas de haber llegado a Rusia es herido, va a un hospital en el cual había estas enfermedades españolas que había contado, estuvo 3 meses, perdón, 3 semanas, 4 semanas en el hospital y vuelve al frente de batalla, y mientras que él estuvo en el hospital se produjo la batalla de Posad, en la cual su batallón defendió el lugar frente a continuos y continuos y continuos ataques de los rusos, y finalmente de los 900 españoles que había en el lugar, solamente 200 pudieron salir de pie, diríamos, ¿no? Y entre los 200 había muchísimos que estaban heridos, con lo cual en realidad podían caminar pero estaban heridos, digamos. Prácticamente todos fueron heridos o muertos, ¿no? Con lo cual, bueno, es realmente increíble la forma en la cual pelearon los españoles en Rusia, y la gallardía y el arrojo que tuvieron los españoles realmente es algo digno de mención, y es algo que, bueno, como lo dice el autor Hernández Navarro, es algo que pertenece un poco a la historia militar de España, ¿no? Y iba a leerte una última cosa, un poco para mostrarte la visión, por así decirlo, de estos españoles voluntarios que fueron a pelear a Rusia, que no digo que hayan tenido todos, pero creo que sí lo han tenido muchos. Dice él que cuando ya se embarcan en el tren, dice, quiso rezar, pero solo consiguió persignarse, no recordaba ninguna oración, era inexplicable, pero cierto. Entonces miró a lo alto y se dirigió a Dios por él y por sus camaradas. Señor, Dios de los ejércitos, volvemos los caballeros a la cruzada para ser tus soldados como ayer y como siempre. Ponemos de nuevo en tus manos la sangre ardiente de nuestros pulsos jóvenes y te ofrendamos en esta primavera de nuestra vida la dureza de la lucha por la epifanía de la victoria. Protégenos y contigo y por ti venceremos, ¿no? Bueno, Señor Dios de los ejércitos, volvemos a la cruzada, ¿no? Un poco la idea que tenían muchos españoles de combatir el comunismo, ellos lo veían como una cruzada, ¿no? Así que realmente, bueno, este género de la literatura española, que hace referencia a la División Azul, es un tema sumamente interesante, y creo que, bueno, vale la pena leer alguno, por lo menos, de los libros que hay sobre el tema. Así que, bueno, espero que te interese esto. Te voy a dejar entonces en la descripción del video el link con el artículo este que analiza un poco la literatura divisionaria de Jesús Guzmán Mora. Y después también te voy a dejar otros artículos, algunos artículos que han sido publicados en el diario ABC, el diario español ABC. 3 artículos te voy a dejar en concreto, que hablan sobre justamente el artículo sobre la edición azul, como para que por ahí puedas leer un poco más sobre las hazañas que han tenido estos españoles tan valientes durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.